Necesito el dinero hoy mismo, ordenó mi hija, entregándome la deuda de un préstamo de $500,000 del yerno. Y sin rodeos, insistió. Yo solo dije, está bien. Horas después, embarqué en un vuelo internacional. Cuando llegaron a mi casa para buscar el dinero, encontraron todo cerrado y solo un aviso en la puerta. Cuando ellos leyeron, comenzaron a llamarme desesperados. Pero dejemos que te cuente cómo llegué hasta ese momento. Como una mujer de 67 años, viuda, con una vida tranquila y sencilla, terminó huyendo de su propia hija como si escapara de un peligro mortal. Porque eso fue exactamente lo que hice. Escapé. Y no me arrepiento. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. Yo estaba en la cocina, preparando café. La casa estaba en silencio. Ese silencio que conoces bien cuando vives sola, cuando tus hijos crecieron y se fueron, cuando tu esposo ya no está y lo único que te acompaña son los recuerdos y el sonido de tus propios pasos sobre el piso de cerámica. Hacía calor. El tipo de calor pesado que te hace sudar sin moverte, que te deja la ropa pegada a la piel. Yo había abierto las ventanas, pero el aire no entraba. Todo estaba quieto, tenso, como si algo malo estuviera por suceder. Entonces escuché el coche. El motor ruidoso del vehículo de Lorena. Mi hija. Reconocí el sonido antes de verla. Siempre llegaba así, de golpe, sin avisar, como una tormenta que no te da tiempo de cerrar las ventanas. No tocó el timbre. Nunca lo hacía. La puerta se abrió con fuerza y ella entró como si la casa todavía fuera suya. Como si yo no tuviera derecho a mi propia privacidad. Como si mi espacio no mereciera respeto. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo. Una carpeta color café, llena de papeles. Y traía esa expresión en el rostro. Esa mirada dura, fría, calculadora. La mirada de alguien que viene a pedir algo, pero que lo hace como si fuera una orden. Como si tú no tuvieras opción. No me saludó. No preguntó cómo había dormido. No preguntó si me sentía bien. Ni siquiera fingió interés. Solo caminó directo hacia la mesa de la cocina y dejó caer la carpeta con un golpe seco. Las tazas temblaron. El azúcar se derramó un poco. Yo me quedé quieta, con la cafetera en la mano, sintiendo el vapor quemándome los dedos. La miré. Esperé. Sabía que algo venía. Siempre venía algo cuando Lorena aparecía así. Ella me miró de arriba abajo. Como evaluándome. Como midiendo si yo era lo suficientemente fuerte para lo que estaba por decir. O quizás solo calculando cuánto podía sacarme esta vez. Y entonces lo soltó. Sin preámbulos. Sin suavidad. Sin nada que se pareciera al cariño de una hija hacia su madre. Necesito que pagues una deuda. Yo parpadeé. Dejé la cafetera sobre la estufa. Mis manos temblaban, pero traté de ocultarlo. Una deuda grande, mamá. $500,000. El mundo se detuvo. $500,000. La cifra resonó en mi cabeza como un grito. Como una alarma. Como el sonido de algo rompiéndose para siempre. Yo no dije nada. No podía. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. $500,000. Esa cantidad de dinero era más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Era más de lo que tenía ahorrado. Era imposible. Lorena abrió la carpeta. Sacó papeles. Documentos legales. Contratos. Sellos. Firmas. Todo parecía oficial, serio, urgente. Gustavo firmó un préstamo, dijo con esa voz firme que no admitía réplica. Un préstamo de inversión. Iba a abrir un negocio. Pero las cosas salieron mal. Ahora los bancos lo están persiguiendo. Hay amenazas de embargo. De demandas. Incluso hablaron de cárcel. Yo seguía callada, mirando los papeles sin verlos realmente. Tratando de procesar lo que estaba escuchando. Necesito que pagues, mamá. Hoy mismo. No hay tiempo. Si no pagamos, lo perdemos todo. La casa. El coche. Todo. Y Gustavo podría ir a la cárcel. Su voz no temblaba. No había lágrimas. No había desesperación real. Solo exigencia. Solo esa frialdad que había aprendido a reconocer con los años.
Pero Lorena, logré decir finalmente, con la voz quebrada, yo no tengo esa cantidad de dinero. Ella me miró como si yo fuera tonta. Claro que tienes, mamá. Tienes tus ahorros. La pensión de papá. Las inversiones que hicieron juntos. Sé que tienes dinero guardado. Mi corazón se apretó. Sí, tenía ahorros. Ahorros que mi esposo y yo habíamos juntado durante 40 años de trabajo. Ahorros que eran para mi vejez, para emergencias médicas, para no ser una carga para nadie, para vivir con dignidad mis últimos años. Ese dinero es para mí, hija, para mi futuro, para cuando ya no pueda trabajar, para cuando necesite cuidados. Yo soy tu futuro, gritó ella, golpeando la mesa con la palma de la mano. Yo soy tu familia. ¿O qué? ¿Vas a dejar que tu propio yerno vaya a la cárcel? ¿Vas a permitir que perdamos todo? Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que habían hecho por mí? Yo quise reír. Quise llorar. Quise gritarle que ella no había hecho nada por mí en años. Que apenas me visitaba. Que solo aparecía cuando necesitaba algo. Dinero. Favores. Alguien que cuidara a sus hijos mientras ella se iba de viaje. Pero no dije nada de eso. Porque así había sido siempre. Yo callada. Yo obediente. Yo sacrificándome. Mamá, dijo Lorena, cambiando el tono a algo que pretendía ser más suave, solo es un préstamo. Te lo vamos a devolver. En unos meses, cuando el negocio funcione, te devolvemos todo. Con intereses. Te lo prometo. Promesas. ¿Cuántas promesas había escuchado en mi vida? ¿Y cuántas se habían cumplido? Ninguna. Necesito el dinero hoy mismo, repitió. Y sin rodeos. No hay tiempo para dramas. Mamá. O pagas, o Gustavo va a la cárcel y nosotros perdemos todo. Tú decides. Yo la miré. Miré esos ojos que alguna vez fueron los de mi bebé. Los de mi niña pequeña. Y ahora solo veía frialdad. Manipulación. Egoísmo. Y entonces, desde algún lugar profundo dentro de mí, desde un lugar que ni yo sabía que existía, salió una respuesta. Está bien. Lorena parpadeó. Sorprendida. Creo que esperaba resistencia. Esperaba lágrimas. Esperaba que yo suplicara, que argumentara, que me rompiera como siempre. Pero yo solo repetí, con una calma extraña. Está bien. Voy a resolverlo. Su rostro cambió. De la sorpresa pasó al alivio. Y luego a algo parecido a la satisfacción. Como si hubiera ganado algo. Me abrazó. Un abrazo rápido, mecánico, sin amor. Y me dijo que sabía que podía contar conmigo. Que yo siempre había sido una buena madre. Que esto era solo temporal. Mentiras. Todo mentiras. Lorena revisó la hora en su teléfono y dijo que volvería a las 4 de la tarde para recoger el dinero. Que lo necesitaba en efectivo. Que no había tiempo para transferencias bancarias. Yo asentí. Como una autómata. Como alguien que ya no está realmente presente. Ella salió de mi casa con la misma rapidez con la que había entrado, dejando un rastro de perfume caro y exigencias imposibles. La puerta se cerró. El silencio regresó. Pero esta vez era diferente. Este silencio estaba lleno. Lleno de decisión. Lleno de algo que llevaba años dormido dentro de mí. Miré el reloj. Eran las 9 de la mañana. Y en ese momento supe exactamente lo que iba a hacer. Me quedé allí parada en mi cocina durante varios minutos después de que Lorena se fue. El café se había enfriado completamente. El vapor ya no subía de la cafetera. Todo estaba frío. Como mi corazón en ese momento. Miré la carpeta que ella había dejado sobre la mesa. Todos esos papeles. Todos esos documentos que supuestamente justificaban que yo entregara el dinero de toda mi vida. El dinero que mi esposo y yo habíamos guardado con tanto sacrificio. Recordé a mi esposo. A Roberto. Él murió hace 5 años. Un infarto repentino que no le dio tiempo ni de despedirse. Yo quedé sola. Con su pensión. Con nuestros ahorros. Con esta casa que compramos juntos cuando éramos jóvenes y teníamos sueños. Roberto siempre me decía que guardara dinero. Que no confiara todo a los hijos.
Él era más desconfiado que yo, más práctico. Decía que los hijos tienen su propia vida y que nosotros teníamos que cuidar la nuestra. Yo no le hacía mucho caso. Pensaba que era egoísta pensar así, que los padres debían darlo todo por los hijos. Siempre. Sin condiciones. Sin límites. Pero ahora, parada en esa cocina vacía, con el peso de $500,000 sobre mis hombros, empecé a entender lo que Roberto había tratado de decirme. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y entonces me moví. Fui a mi habitación. Abrí el armario. Saqué una bolsa de viaje pequeña. Una de esas que usas para un fin de semana fuera. Nada grande. Nada que llamara la atención. Empecé a meter ropa. Ropa cómoda. Ropa simple. No pensé mucho. Solo actué. Porque sabía que si me detenía a pensar demasiado, me echaría para atrás. Y no podía echarme para atrás. No esta vez. Tomé mis documentos importantes. Mi pasaporte. Mi identificación. Los papeles de la casa. Los certificados bancarios. Todo lo que demostraba quién era yo y qué tenía. Los metí en una carpeta y la puse en la bolsa. Después fui a la sala. Encendí la computadora. Esa computadora vieja que mi nieto me había enseñado a usar. Entré a mi cuenta bancaria. Miré el saldo. Ahí estaba todo. Los ahorros de toda una vida. $180,000. No era suficiente para pagar la deuda de Gustavo. Ni siquiera era la mitad. Pero Lorena lo sabía. Ella sabía exactamente cuánto tenía. Y aún así había venido a exigirme que pagara $500,000. Como si yo pudiera inventar dinero. Como si mi vida no importara. Hice una transferencia. Pasé todo el dinero a otra cuenta. Una cuenta que había abierto hacía años en un banco diferente. Una cuenta que nadie conocía. Ni siquiera Lorena. Roberto me había enseñado eso. Siempre ten una cuenta de emergencia, decía. Una cuenta que nadie sepa. Por si acaso. Por si acaso. ¿Cuánta razón tenía? La transferencia tardó unos minutos en procesarse. Yo esperé, mirando la pantalla, sintiendo como mi corazón latía cada vez más rápido. Cuando finalmente apareció la confirmación, solté el aire que había estado conteniendo. El dinero estaba a salvo. Lejos de Lorena. Lejos de Gustavo. Lejos de sus problemas y sus deudas y su egoísmo. Después llamé a mi banco principal. Pedí hablar con la gerente. Una mujer que me conocía desde hacía años. Le expliqué que necesitaba bloquear mi cuenta. Que había una situación familiar complicada. Que nadie debía tener acceso a mi dinero sin mi autorización directa y presencial. Ella entendió. No hizo preguntas. Solo dijo que lo haría de inmediato. Y me dio un número de emergencia por si necesitaba algo más. Colgué el teléfono. Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana. Todavía tenía 6 horas antes de que Lorena regresara. Suficiente tiempo. Fui a la cocina. Tomé una hoja de papel. Un bolígrafo. Y escribí. Escribí con mano temblorosa pero con palabras firmes. Lorena, no voy a pagar una deuda que no es mía. No voy a seguir siendo invisible en mi propia vida. Durante años me he sacrificado por ti. He dado todo lo que tenía. Mi tiempo. Mi energía. Mi dinero. Y nunca ha sido suficiente. Siempre quieres más. Siempre exiges más. Como si yo no tuviera derecho a existir más allá de lo que puedo darte. Pero se acabó. Me voy. No me busques. Necesito vivir lo que me queda de vida con dignidad. Con paz. Sin sentir que soy solo una cuenta bancaria para ti. Cuídate, mamá. Leí la nota 3 veces. Cada vez sentía algo diferente. La primera vez, culpa. La segunda vez, miedo. La tercera vez, liberación. Doblé el papel. Lo metí en un sobre. Escribí el nombre de Lorena en el frente. Y lo dejé sobre la mesa del comedor, bien visible. Después fui al teléfono fijo. Llamé a un taxi. Pedí que viniera en 1 hora. Que me llevara al aeropuerto. La operadora me preguntó si tenía vuelo reservado. Le dije que no, que lo compraría allá. Ella dijo que estaba bien,
que el taxi llegaría a las 11:30. Colgué. Y entonces, por primera vez en toda la mañana, me permití sentir todo el peso de lo que estaba por hacer. Me senté en el sofá de la sala. Ese sofá donde había amamantado a Lorena cuando era bebé. Donde la había consolado cuando lloraba. Donde habíamos visto películas juntas cuando ella era niña y todavía me quería. O al menos eso parecía. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo Lorena se había vuelto esta persona fría, exigente, cruel? No podía precisar el momento exacto. Había sido gradual. Tan gradual que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Hasta que ella ya me veía solo como un recurso. No como una persona. No como su madre. Solo como alguien de quien podía tomar lo que necesitara. Y yo había permitido que sucediera. Cada vez que decía que sí cuando quería decir que no. Cada vez que daba dinero que no tenía. Cada vez que me tragaba mi dolor para no incomodarla. Pero no más. Me levanté del sofá. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 67 años. Una mujer con arrugas. Con canas. Con ojos cansados. Pero también vi algo más. Vi fuerza. Vi determinación. Vi a alguien que todavía podía salvarse. Salí del baño. Tomé mi bolsa. Revisé que tuviera todo. Ropa. Documentos. Medicinas. Un poco de efectivo. Lo esencial. Caminé por la casa una última vez. Toqué las paredes. Los muebles. Los cuadros. Esta casa que había sido mi hogar durante tantos años. Me despedí en silencio. No sabía cuándo volvería. Si es que volvería. A las 11:20 sonó el claxon afuera. El taxi había llegado. Tomé mi bolsa. Cerré la puerta con llave. Dejé la copia extra escondida bajo una maceta, como siempre. Y subí al taxi. El conductor era un hombre mayor. De mi edad más o menos. Me miró por el espejo retrovisor y preguntó, ¿al aeropuerto, señora? Sí, respondí. Al aeropuerto. Viaje de placer. Me quedé callada un momento. ¿Placer? No. ¿Necesidad? Sí. ¿Supervivencia? Definitivamente. Algo así, dije finalmente. Él no hizo más preguntas. Solo condujo. Yo miré por la ventana. Vi mi barrio. Las calles que había caminado miles de veces. La tienda de la esquina. La panadería. El parque donde llevaba a Lorena cuando era pequeña. Todo se veía igual. Pero yo ya no era la misma. Llegamos al aeropuerto a las 12 del mediodía. Le pagué al conductor. Le di una propina generosa. Él me ayudó con la bolsa y me deseó buen viaje. Entré a la terminal. Miré los tableros de salidas. Había vuelos a todas partes. A ciudades que conocía. A países que solo había visto en televisión. Me acerqué al mostrador de una aerolínea. Una muchacha joven me atendió con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un boleto, dije. Para hoy. Para el próximo vuelo disponible. Ella miró su computadora. Tenemos un vuelo a Miami en 2 horas. Y otro a Ciudad de Panamá en 3. El de Miami, dije sin pensarlo mucho. Primera clase si hay. Ella levantó las cejas, sorprendida. Pero no dijo nada. Solo procesó la compra. Pagué con mi tarjeta de crédito. La transacción se aprobó. Ella me entregó el boleto impreso. Puerta 12. Abordaje a las 2:30. Buen viaje, señora. Tomé el boleto. Pasé por seguridad. Me senté en la sala de espera. Saqué mi teléfono. Lo miré por un largo rato. Después lo apagué completamente. No quería recibir llamadas. No quería mensajes. No quería escuchar la voz de Lorena cuando descubriera que yo no estaba. Eran las 2 de la tarde cuando anunciaron el abordaje. Me levanté. Formé en la fila. Subí al avión. Encontré mi asiento. Me senté junto a la ventana. Abroché el cinturón. Y mientras el avión empezaba a moverse, mientras dejábamos la terminal atrás, pensé en Lorena llegando a mi casa en ese momento. Tocando la puerta.
llamando, esperando. Pensé en su rostro cuando no recibiera respuesta, en cómo forzaría la entrada, en cómo encontraría la casa vacía. Pensé en ella leyendo mi nota. Y no sentí culpa. Solo sentí alivio. El avión despegó a las 3 de la tarde, una hora antes de que Lorena llegara a buscar su dinero. Desde mi asiento en el avión, a miles de metros de altura, imaginé exactamente lo que estaba sucediendo en mi casa. Podía verlo todo en mi mente con una claridad que casi me asustaba. Lorena llegando a las 4 en punto. Siempre puntual cuando se trataba de dinero. Estacionando su coche en la entrada. Bajando con Gustavo. Él probablemente nervioso, inquieto, desesperado. Ella segura, confiada, convencida de que yo había obedecido como siempre. Los imaginé tocando el timbre. Una vez. 2 veces. Esperando. Mirándose con extrañeza cuando nadie respondía. Lorena sacando su teléfono. Llamándome. Escuchando cómo sonaba y sonaba sin respuesta. Mi teléfono apagado, guardado en el fondo de mi bolsa. Gustavo golpeando la puerta. Más fuerte. Gritando mi nombre. Fátima. Señora Fátima. Nada. Solo silencio. Lorena rodeando la casa. Mirando por las ventanas. Todas las cortinas cerradas. Todo oscuro. Todo quieto. Y entonces el pánico empezando a instalarse. Esa sensación de que algo no estaba bien. De que algo había salido terriblemente mal. Gustavo forzando la puerta. No era difícil. La cerradura era vieja. Con un empujón fuerte se rompería. Y entrando. Los dos entrando a mi casa. Llamándome. Buscándome en cada habitación. La cocina vacía. La sala vacía. Mi habitación vacía. Y finalmente viendo el sobre la mesa del comedor. El sobre blanco con el nombre de Lorena escrito con mi letra. Imaginé sus manos temblando al abrirlo. Sus ojos leyendo cada palabra. Una vez. 2 veces. Tratando de entender. No voy a pagar una deuda que no es mía. Vi su rostro poniéndose pálido. Sus labios apretándose. La rabia subiendo por su garganta. Gustavo arrancándole la carta de las manos. Leyéndola él también. Maldiciendo. Gritando. Diciendo que esto no podía estar pasando. Lorena sacando su teléfono de nuevo. Llamándome 1, 5, 10, 20 veces. Dejando mensajes de voz que yo nunca escucharía. Al menos no por un buen tiempo. Los vi revisando toda la casa. Buscando pistas. Buscando alguna señal de dónde había ido. Pero no había nada. Yo había sido cuidadosa. Y entonces Lorena corriendo al banco. Llegando 15 minutos antes del cierre. Exigiendo hablar con alguien. Exigiendo saber sobre mi cuenta. La gerente negándose a dar información. Diciendo que solo yo podía autorizar eso. Que había instrucciones específicas de no permitir acceso a nadie más. Lorena gritando. Montando una escena. Diciendo que era mi hija. Que tenía derecho. Que era una emergencia. Seguridad escoltándola fuera del banco. Gustavo esperándola en el coche. Preguntándole qué había pasado. Y ella sin poder responder. Sin poder explicar cómo su propia madre, la mujer que siempre había dicho que sí a todo, de repente había dicho que no y no solo que no. Había desaparecido. Esa imagen me hizo sonreír. Una sonrisa pequeña, triste, pero real. La azafata pasó ofreciendo bebidas. Pedí agua. Mi garganta estaba seca. Bebí despacio, mirando las nubes por la ventana. Pensé en cómo había llegado a este punto. En todos los años de sacrificio. En todas las veces que había puesto las necesidades de Lorena por encima de las mías. Cuando era pequeña, era comprensible. Los niños necesitan. Los padres dan. Así funciona. Yo di con amor. Con alegría. Con todo mi corazón. Pero Lorena nunca dejó de necesitar. O más bien, nunca dejó de exigir. Cuando cumplió 18 años y se fue a la universidad, yo pagué todo. La colegiatura. El apartamento. Los libros. La comida. Todo.
Roberto me decía que ella debía trabajar al menos medio tiempo, que debía aprender el valor del dinero. Pero yo no quise. No quería que sufriera. No quería que tuviera las dificultades que yo tuve. Cuando conoció a Gustavo, yo no estaba segura de él. Había algo en su mirada que no me convencía. Algo superficial. Algo falso. Pero Lorena estaba enamorada. Y yo no dije nada. No quería ser la madre controladora. La madre que arruina la felicidad de su hija. Se casaron. Una boda cara que Roberto y yo pagamos. Cada detalle. Cada flor. Cada plato de comida. $50,000 en total. Dinero que habíamos ahorrado durante años. Lorena ni siquiera nos dio las gracias. Dijo que era lo mínimo que podíamos hacer. Que era nuestro deber como padres. Nuestro deber. Después vinieron los nietos. 2 hermosos niños que yo adoraba. Pero a quienes apenas veía porque Lorena siempre estaba ocupada. Solo me llamaba cuando necesitaba niñera gratis. Cuando tenía que viajar. Cuando quería salir con Gustavo. Yo cuidaba a los niños con amor. Pero cuando les preguntaba cuándo podía visitarlos en otro momento, Lorena siempre tenía excusas. Estaban ocupados. Tenían planes. Otro día que nunca llegaba. Cuando Roberto murió, Lorena apareció en el funeral. Se quedó 1 hora. Dijo que tenía que irse porque los niños tenían actividades. Me dejó sola con mi dolor. Con mi casa vacía. Con el peso de una vida compartida que de repente era solo mía. Durante meses no supe de ella. Hasta que un día apareció. Necesitaba dinero. Gustavo había perdido su trabajo. Necesitaban ayuda con la hipoteca. Yo les di $20,000. Casi todo lo que me quedaba después de los gastos del funeral. Prometieron devolvérmelo. Nunca lo hicieron. 6 meses después, volvió. Otra emergencia. Otro problema. Otra cantidad. Y yo seguí dando. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Dan. Siempre dan. Hasta que no queda nada que dar. El avión empezó a descender. La azafata anunció que llegaríamos a Miami en 15 minutos. Miré por la ventana. Vi la ciudad abajo. Las luces. Los edificios. Un lugar nuevo. Un lugar donde nadie me conocía. Donde nadie me exigiría nada. Aterrizamos suavemente. La gente comenzó a levantarse, tomando sus cosas de los compartimientos superiores. Yo esperé. No tenía prisa. Cuando finalmente bajé del avión, entré a la terminal. Todo estaba en inglés. Yo hablaba algo de inglés. Lo suficiente para sobrevivir. Pero preferí buscar señales en español. Pasé por migración. El oficial miró mi pasaporte. Preguntó el motivo de mi visita. Dije, turismo. Él selló el pasaporte y me dejó pasar. Fui a recoger mi bolsa. Esperé en la banda mientras las maletas daban vueltas. La mía salió rápido. Una pequeña bolsa de viaje que contenía toda mi vida en este momento. Salí del aeropuerto. El calor de Miami me golpeó como una ola. Era diferente al calor de casa. Más húmedo. Más pesado. Tomé un taxi. Le dije al conductor que me llevara a un hotel. Uno económico. No necesitaba lujos. Solo necesitaba un lugar donde dormir. Donde pensar. Donde decidir qué hacer después. Él me llevó a un hotel cerca del aeropuerto. No era elegante, pero era limpio. Seguro. Suficiente. Pagué por 3 noches. La recepcionista me dio la llave de la habitación 304. Subí en el elevador. Caminé por el pasillo. Abrí la puerta de mi habitación. Era pequeña. Una cama. Un baño. Un televisor viejo. Una ventana que daba al estacionamiento. Dejé mi bolsa sobre la cama. Me senté a su lado. Y por primera vez en todo el día, me permití sentir el cansancio. Era tarde. En casa serían casi las 9 de la noche. Lorena habría pasado las últimas 5 horas buscándome. Llamándome. Probablemente pensando en llamar a la policía. Pero no podía reportarme como desaparecida. Yo era una adulta. Tenía derecho a irme.
Tenía derecho a desaparecer si quería. Saqué mi teléfono. Todavía apagado. Lo encendí. Esperé a que cargara. Cuando finalmente prendió, comenzaron a llegar las notificaciones. Una tras otra, como una avalancha. 53 llamadas perdidas de Lorena. 32 mensajes de texto. 15 mensajes de voz. No abrí ninguno. No escuché ninguno. Solo miré los números. La desesperación convertida en datos. Y entonces escribí un solo mensaje. Corto. Directo. Estoy bien. Estoy a salvo. No me busques. Necesito tiempo. Lo envié. Y volví a apagar el teléfono. Me acosté en la cama. Miré el techo. Las manchas de humedad formaban figuras extrañas. Como nubes. Como rostros. Pensé en lo que había hecho. En la enormidad de todo. Había dejado mi casa. Mi vida. Todo lo que conocía. Por primera vez en 67 años, no tenía idea de qué vendría después. Y en lugar de asustarme, eso me dio paz. Cerré los ojos. Y dormí. Profundamente. Sin sueños. Sin pesadillas. Solo silencio. Desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Por un momento no supe dónde estaba. La habitación era extraña. Los sonidos eran diferentes. Entonces recordé. Miami. El hotel. La huida. Me senté en la cama. Mi cuerpo dolía. No había sido un sueño. Todo era real. Miré el reloj en la mesa de noche. Eran las 7 de la mañana. Había dormido casi 10 horas seguidas. No recordaba la última vez que había dormido tanto. En casa siempre me despertaba temprano, con esa ansiedad en el pecho que no me dejaba descansar. Pero aquí, en este hotel anónimo, en esta ciudad donde nadie me conocía, había dormido como no lo hacía en años. Me levanté. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Los mismos ojos cansados. Las mismas arrugas. Pero algo había cambiado. Algo en mi mirada. Ya no veía derrota. Veía determinación. Me vestí con ropa limpia. Bajé al lobby del hotel. Había un pequeño desayuno continental. Pan. Café. Fruta. Tomé un poco de todo y me senté en una mesa junto a la ventana. Mientras comía, observé a la gente. Hombres de negocios con sus trajes. Familias con niños pequeños. Parejas de turistas planeando su día. Todos tenían un rumbo. Un propósito. Yo no tenía ninguno. Y extrañamente, eso no me molestaba. Terminé mi café. Volví a mi habitación. Saqué mi teléfono. Lo encendí. Esperé. Las notificaciones comenzaron de nuevo. Más llamadas. Más mensajes. Pero esta vez había algo diferente. También había mensajes de números desconocidos. De amigos de Lorena, probablemente. Gente que ella había puesto a buscarme. Abrí los mensajes de Lorena. No todos. Solo algunos. Para saber qué estaba pensando. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Necesitamos hablar. Esto es ridículo. ¿Cómo puedes hacernos esto? Gustavo está desesperado. Lo van a demandar por tu culpa. Por mi culpa. Leí esa línea varias veces. Por mi culpa. Como si yo hubiera firmado ese préstamo. Como si yo hubiera tomado ese dinero. Como si yo fuera responsable de las decisiones de un hombre adulto que ni siquiera me consultó antes de endeudarse. Seguí leyendo. Mamá, si no apareces voy a llamar a la policía. Esto es abuso emocional. Nos estás manipulando. No puedo creer que seas tan egoísta. Egoísta. Esa palabra me golpeó. Yo, que había dado toda mi vida por ella. Yo, que había sacrificado todo. Era egoísta por finalmente decir que no. Cerré los mensajes. No respondí. No había nada que decir que ella pudiera entender. En cambio, abrí una aplicación de búsqueda. Necesitaba encontrar algo. Alguien. Una abogada. Alguien que pudiera orientarme. Que me dijera cuáles eran mis opciones legales.
Busqué abogada familiar Miami español. Aparecieron varios resultados. Leí perfiles, reseñas, experiencias. Encontré una. Doctora Estefanía Olivares, especialista en derecho familiar y abuso financiero. Hablaba español. Su oficina estaba a 20 minutos del hotel. Llamé. Una secretaria contestó. Oficina de la doctora Olivares. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito una consulta, dije con voz temblorosa. Es urgente. ¿De qué se trata el caso? Asunto familiar. Abuso financiero. Necesito orientación. Hubo una pausa. Escuché teclas de computadora. Tenemos un espacio disponible hoy a las 3 de la tarde. ¿Le funciona? Sí, dije inmediatamente. Ahí estaré. Me dio la dirección. La anoté en una servilleta del hotel. Colgué. Tenía 6 horas antes de la cita. Decidí salir. Caminar. Conocer un poco la ciudad. Salí del hotel. El calor era intenso, pero había una brisa que venía del mar. Caminé sin rumbo, sin pensar mucho, solo dejándome llevar. Pasé por tiendas, por restaurantes, por parques pequeños llenos de gente. Todo era diferente a mi ciudad. Más rápido, más ruidoso, más vivo. Me detuve en una cafetería. Pedí un café con leche. Me senté afuera, en una mesa bajo una sombrilla. Una mujer mayor se sentó en la mesa de al lado. Tendría mi edad. Tal vez un poco más. Estaba sola también. Leía un libro. Nuestras miradas se cruzaron. Ella sonrió. Yo sonreí de vuelta. «Hace buen día», dijo ella en español. «Sí», respondí. «Muy bueno». «¿De visita?» «Algo así». Ella asintió, como si entendiera que no quería hablar más. Y no insistió. Solo volvió a su libro. Esa pequeña interacción me hizo sentir menos sola, menos perdida. Terminé mi café. Seguí caminando. Vi una iglesia. Pequeña. Antigua. Con las puertas abiertas. Entré. Hacía años que no entraba a una iglesia. Desde el funeral de Roberto. Pero algo me llamó. Adentro estaba fresco. Oscuro. Silencioso. Había algunas personas sentadas en las bancas. Rezando. Pensando. Me senté en la última fila. No recé. No tenía palabras para rezar. Solo me quedé allí, sentada, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Y entonces lloré. Por primera vez desde que todo comenzó, lloré. En silencio. Sin sollozos. Solo lágrimas bajando por mis mejillas. Lloré por los años perdidos. Por la relación con mi hija que se había roto sin que yo supiera cuándo. Por Roberto, que ya no estaba para aconsejarme. Por la vida que había vivido siempre pensando en otros y nunca en mí. Pero también lloré de alivio. Porque había salido. Porque me había salvado. Porque finalmente había dicho basta. Me quedé allí casi una hora. Cuando salí, me sentía más ligera. Como si hubiera dejado algo pesado adentro. Volví al hotel. Me cambié de ropa. Me puse algo más formal para la cita con la abogada. A las 2:30 tomé un taxi. Le di la dirección al conductor. Llegamos a un edificio de oficinas. No muy grande. De unos 5 pisos. La oficina de la doctora Olivares estaba en el tercero. Subí por el elevador. Encontré la puerta. Toqué. La secretaria me recibió. Me pidió que llenara unos formularios básicos. Nombre. Edad. Motivo de la consulta. En motivo de la consulta escribí: abuso financiero por parte de familiar. Solicitud de préstamo no autorizada. Esperé unos minutos. Entonces la puerta interior se abrió. Salió una mujer de unos 45 años. Cabello oscuro recogido. Traje gris. Mirada inteligente y firme. «¿Señora Meneses?», preguntó. «Sí», respondí, levantándome. «Soy Estefanía Olivares. Pase, por favor». Entré a su oficina. Era pequeña pero ordenada.
libros de derecho en las estanterías, diplomas en las paredes, un escritorio con computadora. Me senté frente a ella. Ella se sentó del otro lado del escritorio. Cuénteme qué está pasando, dijo con voz suave pero profesional. Y le conté todo. Desde el principio. Desde que Lorena llegó a mi casa exigiendo $500,000. Desde los años de abuso emocional. Desde mi huida. Desde mi miedo de que esto no terminara bien. Ella escuchó sin interrumpir. Tomaba notas de vez en cuando. Asentía. Sus ojos mostraban comprensión, pero también preocupación. Cuando terminé, ella se quedó callada un momento, mirando sus notas. Entonces habló. Señora Meneses, lo que me está describiendo es un patrón claro de abuso financiero y emocional. Su hija ha estado explotándola durante años. Y ahora ha llegado a un punto peligroso. ¿Peligroso? Pregunté. Sí. $500,000 es una suma enorme. Si su yerno está siendo demandado por esa cantidad, significa que hay instituciones financieras involucradas. Bancos. Posiblemente prestamistas privados. Estas personas no son pacientes. Y si él no puede pagar, buscarán otras formas de recuperar su dinero. Pero yo no firmé nada, dije. No soy responsable de su deuda. Legalmente no. Pero eso no significa que no puedan intentar involucrarla. Pueden acusarla de complicidad. Pueden intentar demostrar que usted sabía del préstamo. Pueden buscar acceso a sus cuentas si su hija tiene o tuvo algún tipo de autorización legal sobre ellas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué debo hacer? Ella se inclinó hacia adelante. Primero, necesitamos proteger sus activos completamente. Ya dio un buen paso moviendo su dinero. Pero necesitamos más. Necesitamos documentar todo. Cada conversación. Cada exigencia. Cada amenaza. Necesitamos construir un caso que demuestre que usted es la víctima aquí, no la cómplice. Y después, si es necesario, pedimos una orden de restricción. Para que su hija no pueda acercarse a usted. Para que no pueda hostigarla. Para que entienda que esto tiene consecuencias legales. Una orden de restricción. Contra mi propia hija. La idea me dolió. Pero al mismo tiempo me dio fuerza. ¿Cuánto cuesta todo esto?, pregunté. Ella me dio una cifra. No era barata. Pero era necesaria. Y yo tenía el dinero. Está bien, dije. Quiero hacerlo. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Vamos a protegerla, señora Meneses. No está sola en esto. Esas palabras me hicieron llorar de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de esperanza. Salí de la oficina una hora después con un plan. Con pasos concretos. Con alguien de mi lado. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que iba a estar bien. Que iba a sobrevivir a esto. Que iba a ganar. Volví al hotel con la mente llena de todo lo que la doctora Olivares me había dicho. Tenía tareas. Cosas que hacer. Documentos que reunir. Ya no me sentía perdida. Tenía un camino. Tenía un propósito. Entré a mi habitación y saqué mi teléfono. Era momento de enfrentar lo que había estado evitando. Abrí los mensajes de Lorena. Los nuevos. Los que había recibido en las últimas horas. Mamá, esto ya no tiene gracia. Necesitamos hablar ya. Gustavo dice que si no pagas, él va a tener que hacer cosas que no quiere hacer. No lo obligues. Esa última línea me heló la sangre. ¿Qué significaba eso? ¿Era una amenaza? La doctora Olivares tenía razón. Esto era más peligroso de lo que yo había pensado. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje. De cada llamada perdida. La doctora me había dicho que guardara todo. Cada evidencia era importante. Después abrí mi correo electrónico. Busqué todos los mensajes que Lorena me había enviado en los últimos años. Cada vez que me había pedido dinero. Cada promesa de devolverlo. Cada mentira disfrazada de emergencia. Había más de lo que recordaba. 20, 30 correos. Algunos de hace 5 años. Otros más recientes. Un patrón claro.
una y otra vez. Los guardé todos. Los organicé en una carpeta. Los imprimiría después. Mientras hacía esto, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. Sí. Señora Fátima Meneses. Era una voz de hombre. Formal. Fría. ¿Quién habla? Mi nombre es Vicente Macías. Soy abogado. Represento a su yerno, el señor Gustavo Valverde. Mi corazón dio un vuelco. Ya habían conseguido un abogado. Ya estaban tomando medidas legales. ¿Qué quiere?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Necesitamos hablar sobre la situación financiera de mi cliente. Entiendo que usted se ha negado a cumplir con un acuerdo familiar. Esto está causando graves problemas legales para el señor Valverde. No hay ningún acuerdo, dije con voz más fuerte. Nunca firmé nada. Nunca acepté pagar esa deuda. Tengo entendido que su hija le presentó los documentos y usted aceptó verbalmente ayudar. En algunos casos, un acuerdo verbal es vinculante. Pues entonces demándenme, dije, sorprendiéndome de mi propia valentía. Si creen que tengo alguna responsabilidad legal, háganlo a través de los canales apropiados. Pero no me llame para intimidarme. Hubo un silencio del otro lado. Señora Meneses, esto no tiene que ser complicado. Si usted simplemente... Colgué. Me temblaban las manos. Había colgado el teléfono a un abogado. Nunca en mi vida había hecho algo así. Inmediatamente llamé a la doctora Olivares. Contestó después de 3 timbres. Doctora, me acaba de llamar un abogado. Dice que representa a mi yerno. Que hay un acuerdo verbal. ¿Qué? Respire, señora Meneses. Me interrumpió con calma. ¿Qué le dijo exactamente? Le conté toda la conversación. Palabra por palabra. Está bien, dijo ella cuando terminé. Hizo lo correcto al colgar. No hable con ese abogado de nuevo. Si vuelve a llamar, dígale que usted tiene representación legal y que se comunique conmigo. Voy a enviarle mi información por mensaje. Guárdela. Y si vuelven a contactarla, de cualquier forma, me llama inmediatamente. Entendido. Entendido. Y señora Meneses, esto confirma lo que le dije. Están desesperados. Y la gente desesperada hace cosas imprudentes. Necesitamos movernos rápido. Colgamos. 5 minutos después recibí un mensaje con toda la información de la doctora Olivares. Su nombre completo. Su número de licencia. La dirección de su oficina. Todo lo que necesitaba para demostrar que tenía representación legal. Me senté en la cama. Mi corazón todavía latía rápido. Pero no era solo miedo. También era algo más. Era la sensación de que finalmente estaba peleando. De que finalmente me estaba defendiendo. Pasé el resto del día organizando documentos. Imprimí todo lo que pude en el centro de negocios del hotel. Estados de cuenta bancarios. Correos electrónicos. Mensajes de texto. Todo. Cuando terminé, tenía una carpeta gruesa llena de evidencia. Evidencia de años de abuso. De manipulación. De exigencia sin fin. A las 7 de la tarde bajé a cenar algo. Había un pequeño restaurante al lado del hotel. Comida mexicana. Eso me hizo sonreír. Incluso aquí, lejos de casa, la comida me recordaba quién era. Pedí enchiladas. Comí despacio, saboreando cada bocado. Pensando. Pensé en Lorena cuando era pequeña. En cómo la cargaba cuando lloraba. En cómo le cantaba para que durmiera. En cómo soñaba con su futuro. Con que fuera feliz. Con que fuera buena persona. ¿Dónde me había equivocado? ¿En qué momento di demasiado? ¿En qué momento enseñé que tomar era mejor que dar? O tal vez no era mi culpa. Tal vez algunas personas simplemente eligen el egoísmo. Eligen ver a los demás como recursos y no como personas. No tenía las respuestas. Y probablemente nunca las tendría. Terminé de cenar. Volví al hotel. En el lobby había una televisión encendida. Las noticias. Hablaban de economía. De crisis. De familias perdiendo sus casas por deudas.
Me pregunté cuántas de esas familias tenían historias como la mía. Cuántas madres estaban siendo presionadas. Cuántas abuelas estaban entregando sus ahorros por hijos ingratos. Subí a mi habitación. Me preparé para dormir. Pero antes de acostarme, hice algo que había estado postergando. Escribí un mensaje. No para Lorena. Para mis nietos. Queridos míos, la abuela tuvo que irse por un tiempo. No es culpa de ustedes. Los amo mucho. Algún día entenderán. Abuela Fátima. Lo envié a los dos. Sabía que probablemente Lorena vería esos mensajes. Que probablemente se los quitaría. Pero al menos yo lo había intentado. Me acosté. Cerré los ojos. Pero no pude dormir. Mi mente no paraba. Pensaba en todo lo que vendría. En el proceso legal. En las posibles consecuencias. En si algún día podría volver a mi casa. A las 2 de la mañana seguía despierta. Me levanté. Fui a la ventana. Miré el estacionamiento vacío. Las luces de la calle. Los pocos coches que pasaban. Y entonces mi teléfono sonó. Un mensaje. De Lorena. Mamá, por favor. Gustavo está llorando. Dice que va a perder todo. Los bancos lo están amenazando. Hay gente peligrosa involucrada. Gente que le prestó dinero y que ahora quiere cobrarse. Dice que si no paga, nos van a lastimar. A mí. A los niños. Por favor, mamá. No puedes dejarnos solos en esto. Leí el mensaje 3 veces. Sentí el gancho. La manipulación. El intento de hacerme sentir culpable. De hacerme sentir responsable. Pero también vi algo más. Vi la verdad entre líneas. Gente peligrosa. Prestamistas privados. Gustavo no solo debía a bancos. Debía a gente que cobraba de otras formas. Y eso me asustó. No por mí. Por mis nietos. Llamé a la doctora Olivares. Eran las 2 de la mañana, pero ella me había dicho que la llamara si era urgente. Contestó con voz adormilada. Señora Meneses. Doctora, perdone la hora. Pero acabo de recibir un mensaje. Lorena dice que hay gente peligrosa involucrada. Prestamistas privados. Que están amenazando a la familia. Se hizo un silencio. La escuché moverse. Encender una luz probablemente. Dice que están amenazando a los niños. Sí. Esto cambia las cosas. Si hay amenazas reales contra menores, tenemos que reportarlo. No podemos ignorar eso. ¿Reportarlo? ¿A quién? A la policía. Y posiblemente a servicios de protección infantil. Si esos niños están en peligro por las decisiones de sus padres, alguien tiene que intervenir. Pero Lorena me va a odiar. Va a decir que estoy tratando de quitarle a sus hijos. Señora Meneses, si lo que dice su hija es verdad, esos niños ya están en peligro. Y si es mentira, es un intento de manipulación extremadamente grave. De cualquier forma, necesitamos que las autoridades lo sepan. Tenía razón. Lo sabía. Pero el peso de esa decisión era enorme. ¿Qué hago ahora? Guarde ese mensaje. No lo borre. Mañana a primera hora vamos a la policía. Vamos a reportar tanto las amenazas que usted ha recibido como las supuestas amenazas contra los niños. Vamos a poner todo esto en manos de las autoridades. Está bien, dije con voz temblorosa. Trate de descansar. Sé que es difícil. Pero mañana va a ser un día largo. Necesita estar fuerte. Colgamos. Volví a la cama. Pero sabía que no dormiría. Pensé en mis nietos. En sus caritas inocentes. En cómo no tenían culpa de nada de esto. Y tomé una decisión. Haría lo que fuera necesario para protegerlos. Incluso si eso significaba que Lorena me odiara para siempre. Incluso si eso significaba perder a mi hija completamente. Porque al final, proteger a los inocentes era más importante que mantener la paz. Las horas pasaron lentamente. Vi el amanecer a través de la ventana. El cielo cambiando de negro a gris a naranja. A las 6 de la mañana me levanté. Me duché. Me vestí. Me preparé. Hoy iríamos a la policía.
Hoy todo cambiaría. A las 8 de la mañana, la doctora Olivares pasó a recogerme al hotel. Llegó en un coche gris, profesional, discreto. Yo ya estaba esperándola en el lobby con mi carpeta de documentos bajo el brazo. Buenos días, señora Meneses. Me saludó cuando subí al coche. ¿Cómo durmió? No dormí, respondí con honestidad. Ella asintió con comprensión. Es normal. Lo que vamos a hacer hoy no es fácil, pero es necesario. Condujo hacia la estación de policía más cercana. Durante el camino me explicó lo que sucedería. Vamos a presentar una denuncia formal. Por acoso. Por intento de extorsión. Y vamos a reportar las amenazas que su hija mencionó sobre gente peligrosa. La policía determinará si hay suficiente evidencia para investigar. ¿Y si Lorena dice que estoy mintiendo? ¿Que estoy exagerando? Por eso traemos toda la evidencia. Los mensajes. Los correos. Las llamadas. Todo está documentado. No es su palabra contra la de ella. Son hechos. Llegamos a la estación. Un edificio de concreto, grande, con patrullas estacionadas afuera. Me dio miedo. Nunca había estado en una estación de policía. Entramos. El lugar olía a café viejo y desinfectante. Había gente esperando. Una mujer con un niño llorando. Un hombre con la cara golpeada. Una pareja discutiendo en voz baja. La doctora Olivares se acercó al mostrador. Habló con un oficial. Le explicó que necesitábamos presentar una denuncia. Él nos pidió que esperáramos. Nos sentamos en unas sillas de plástico duro. Yo sostenía mi carpeta con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Respire, me dijo la doctora. Va a estar bien. Después de 20 minutos, nos llamaron. Un detective nos recibió. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello cano y una mirada cansada pero atenta. Soy el detective Marco Serrano, se presentó. Pasen a mi oficina. Entramos a un cuarto pequeño. Había un escritorio, 3 sillas, una grabadora vieja en la esquina. Cuénteme qué está pasando, dijo el detective, sentándose y sacando una libreta. La doctora Olivares tomó la palabra primero. Explicó la situación en términos legales. Abuso financiero, acoso, extorsión, amenazas. Entonces fue mi turno. Le conté todo. Desde el principio. Desde que Lorena apareció exigiendo $500,000. Desde mi huida. Desde las llamadas del abogado. Desde el último mensaje donde mencionaba gente peligrosa. El detective escuchó sin interrumpir. Tomaba notas. A veces asentía. A veces fruncía el ceño. Cuando terminé, miró mis documentos. Revisó los mensajes. Los correos. Los estados de cuenta que mostraban las transferencias de dinero que le había dado a Lorena en años anteriores. Esto es un patrón claro, dijo finalmente. Un patrón de abuso financiero. Y esta última amenaza sobre gente peligrosa es preocupante. ¿Su hija mencionó nombres? ¿Organizaciones? No, respondí. Solo dijo que Gustavo debía a gente peligrosa. Prestamistas privados. El detective se reclinó en su silla. Pensó por un momento. Voy a ser honesto con usted, señora Meneses. Casos como este son complicados. Legalmente, usted no es responsable de las deudas de su yerno. Pero si él está involucrado con prestamistas ilegales, eso es otra cosa. Esos prestamistas no siguen las reglas. Pueden intentar presionarla a usted. Pueden intentar intimidarla. Por eso estoy aquí, dije. No quiero que me encuentren. No quiero que me obliguen a pagar algo que no debo. Entiendo. Voy a abrir una investigación. Vamos a contactar a su hija y a su yerno. Vamos a preguntarles sobre estas supuestas amenazas. Y vamos a verificar si realmente hay actividad criminal involucrada. ¿Y mis nietos?, pregunté. ¿Están seguros? Si hay amenazas reales contra menores, vamos a involucrar a servicios sociales. Ellos evaluarán la situación. Pero necesito que entienda algo, señora Meneses. Una vez que esto empiece, no hay vuelta atrás. Su hija va a saber que usted vino aquí.
Va a haber consecuencias familiares. Lo sé, dije con voz firme. Pero no puedo seguir siendo víctima. Y no puedo permitir que mis nietos estén en peligro. El detective asintió con respeto. Es valiente por hacer esto. Llenamos más formularios. Firmé documentos. Me dieron un número de caso. El detective me dio su tarjeta personal. Si recibe más amenazas, llámeme de inmediato, día o noche, y manténgase en contacto con su abogada. No se enfrente sola a esto. Salimos de la estación 2 horas después. El sol estaba alto. Hacía calor. Pero yo me sentía extrañamente tranquila. ¿Cómo se siente?, preguntó la doctora Olivares cuando subimos al coche. Asustada, admití, pero también aliviada. Como si finalmente alguien me estuviera escuchando. Alguien la está escuchando. Y alguien va a actuar. Esto ya no es solo entre usted y su hija. Ahora hay autoridades involucradas. Me llevó de regreso al hotel. Antes de bajarme, me dio más instrucciones. Los próximos días van a ser difíciles. La policía probablemente va a contactar a Lorena hoy o mañana. Ella va a reaccionar. Va a llamarla. Va a mandar mensajes. Posiblemente va a decir cosas horribles. No responda. Guarde todo, pero no responda. ¿Y si intenta venir aquí? Si me encuentra. Por eso vamos a solicitar una orden de restricción temporal. Mañana mismo. Eso le prohibirá acercarse a usted. Si lo hace, será arrestada. Una orden de restricción contra mi propia hija. La realidad de eso me golpeó de nuevo. Sé que es duro, dijo la doctora, poniendo su mano sobre la mía. Pero es necesario. Usted tiene derecho a estar segura. Tiene derecho a vivir sin miedo. Bajé del coche. Entré al hotel. Subí a mi habitación. Me senté en la cama. Y esperé. Esperé a que el mundo se viniera abajo. No tuve que esperar mucho. A las 3 de la tarde mi teléfono explotó. Lorena me llamó 17 veces en media hora. Dejó mensajes de voz llenos de gritos, de insultos, de acusaciones. ¿Fuiste a la policía? ¿En serio, mamá? ¿Nos estás denunciando? A tu propia familia. Eres una víbora, una traidora, después de todo lo que hemos hecho por ti. Los niños están llorando. Les dijiste que te ibas por nuestra culpa. ¿Cómo pudiste hacerles eso? Escuché uno de los mensajes. Solo uno. Fue suficiente. Su voz estaba llena de veneno, de rabia pura. Pero también había algo más. Había miedo. Miedo de que esto se le estuviera saliendo de control. Apagué el teléfono. No podía seguir escuchando. No podía seguir absorbiendo su odio. Me acosté en la cama. Miré el techo. Y me pregunté si estaba haciendo lo correcto. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si Lorena realmente necesitaba ayuda y yo la estaba abandonando? Pero entonces recordé. Recordé los años de sacrificio sin agradecimiento. Recordé cómo me había tratado esa mañana cuando llegó a exigir el dinero. Recordé su frialdad. Su manipulación. No. No estaba exagerando. Estaba sobreviviendo. Esa noche comí poco. Me sentía enferma del estómago. La ansiedad me estaba consumiendo. Intenté ver televisión, pero no podía concentrarme. Intenté leer, pero las palabras se movían frente a mis ojos. Finalmente, volví a encender mi teléfono. Más mensajes, más llamadas. Pero ahora también había mensajes de otros números. De Gustavo. Señora Fátima, por favor, hable con Lorena. Esto se está saliendo de control. La policía vino a hacer preguntas. Nos están investigando. Todo por su culpa. Por mi culpa. Siempre por mi culpa. Otro mensaje. De un número que no reconocí. Señora Meneses, soy la oficial Ángela Macías de Servicios Sociales. Necesitamos hablar sobre sus nietos. Por favor, contacte a mi oficina lo antes posible. Mi corazón se detuvo. Servicios sociales. Habían involucrado a servicios sociales.
Llamé a la doctora Olivares inmediatamente. Lo sé, dijo antes de que yo pudiera hablar. La oficial Macías me contactó también. Es procedimiento estándar. Cuando hay reportes de amenazas contra menores, ellos tienen que investigar. Van a quitarle los niños a Lorena. Solo si encuentran evidencia de peligro real. Por ahora solo van a hacer una evaluación. Van a entrevistar a Lorena, a Gustavo. Van a ver las condiciones del hogar. Van a hablar con los niños. Lorena me va a culpar de esto. Lorena es responsable de sus propias decisiones. Si hay problemas, son problemas que ella y Gustavo crearon, no usted. Pasé toda la noche despierta, pensando, preocupándome, imaginando a mis nietos confundidos, asustados. A las 6 de la mañana recibí un mensaje de Lorena, diferente a los otros, más calmado, más calculado. Mamá, hablé con servicios sociales. Les dije que todo estaba bien, que no hay ningún peligro, que tú exageraste porque estás enojada con nosotros. Pero me dijeron que tú tienes que confirmar eso, que si no retiras tu denuncia, van a seguir investigando. Por favor, mamá, por los niños, retira todo esto. Volvamos a empezar. Leí el mensaje 5 veces. Era una trampa, una manipulación más elaborada. Quería que yo retirara la denuncia. Quería que dijera que había mentido. Y si lo hacía, perdería toda credibilidad. Y quedaría desprotegida. No respondí. En cambio, me vestí. Salí del hotel. Caminé hasta encontrar una cafetería. Pedí café. Y me senté a pensar. Había cruzado una línea. No había vuelta atrás. Y ahora tenía que seguir adelante. Con miedo. Con dolor. Pero seguir. Porque retroceder significaba volver a ser víctima. Y yo ya no era esa mujer. 3 días después de la denuncia, la doctora Olivares me llamó con noticias. Señora Meneses, la orden de restricción temporal fue aprobada. Su hija no puede contactarla por ningún medio. No puede acercarse a menos de 100 metros de donde usted esté. Si lo hace, será arrestada. Sentí un peso quitarse de mi pecho, pero al mismo tiempo, sentí una tristeza profunda. Una orden de restricción contra mi propia hija. Nunca pensé que mi vida llegaría a esto. ¿Y la investigación?, pregunté. El detective Serrano encontró algo interesante. Gustavo efectivamente tiene deudas con prestamistas privados. Gente que opera fuera de la ley. Pero no hay evidencia de amenazas directas contra la familia. Parece que Lorena exageró esa parte para manipularla. No me sorprendió. Nada de lo que Lorena hiciera me sorprendía ya. Y servicios sociales. Hicieron la evaluación. Los niños están físicamente bien. No hay signos de abuso o negligencia. Pero la situación financiera de Lorena y Gustavo es precaria. Muy precaria. La casa está en proceso de embargo. Tienen deudas por todos lados. Los niños van a tener que mudarse pronto. Mi corazón se apretó. Mis nietos. Inocentes en todo esto. ¿Puedo ayudarlos? A los niños, no a Lorena. Podría. Pero necesitaría hacerlo a través de canales legales apropiados. Y tendría que ser directamente para ellos. Educación. Necesidades básicas. Nunca dinero en efectivo que Lorena pudiera usar para otras cosas. Quiero hacerlo. Quiero asegurarme de que mis nietos estén bien. Lo hablaremos. Pero primero, necesita estabilizarse usted. Necesita encontrar un lugar donde vivir. No puede quedarse en ese hotel para siempre. Tenía razón. Llevaba una semana en el hotel. Era caro. Y no era sostenible. No sé dónde ir, admití. No puedo volver a mi casa. No todavía. ¿Tiene familia? Amigos en otras ciudades. Pensé. Tenía una prima. Samara. Vivía en Texas. No nos habíamos visto en años, pero siempre habíamos sido cercanas cuando éramos jóvenes. Tengo una prima en Houston, dije. Llámela. Explíquele la situación. A veces la familia extendida puede sorprendernos. Esa tarde,
Con las manos temblando, marqué el número de Samara. No sabía si seguía siendo el mismo después de tantos años. Contestó al tercer timbrazo. Hola. ¿Samara? Soy Fátima, tu prima. Hubo un silencio. Luego una exclamación de sorpresa. Fátima. Dios mío, ¿cuántos años han pasado? ¿Cómo estás? Su voz cálida me hizo llorar. Lloré antes de poder responder. Samara, necesito ayuda. Y le conté todo. Cada detalle. Cada dolor. Cada traición. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, lo único que dijo fue: empaca tus cosas. Te voy a mandar dinero para un boleto de autobús. Vienes para acá. Te quedas conmigo el tiempo que necesites. Samara, no puedo abusar de... No es abuso. Es familia. La familia de verdad. La que no te cobra por existir. Ven. Por favor. Lloré más. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud. 2 días después, estaba en un autobús rumbo a Houston. Había dejado el hotel. Había dejado Miami. Llevaba solo mi bolsa pequeña y mi carpeta de documentos. El viaje duró 18 horas. Fueron 18 horas de pensar, de recordar, de tratar de entender cómo había llegado hasta aquí. Cuando llegué a la estación de autobuses en Houston, Samara me estaba esperando. La reconocí de inmediato. Tenía el mismo cabello rizado, la misma sonrisa amplia, solo que ahora con más canas y más arrugas. Nos abrazamos. Un abrazo largo. Un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían. Bienvenida a casa, dijo ella. Me llevó a su apartamento. Era pequeño pero acogedor. Tenía 2 habitaciones. Ella vivía sola desde que se había divorciado años atrás. Esta es tu habitación, dijo, mostrándome el cuarto de huéspedes. No es mucho, pero es tuyo mientras lo necesites. Era perfecto. Una cama. Un armario. Una ventana que daba a un pequeño jardín. Es más de lo que merezco, dije. Tonterías. Es menos de lo que mereces después de todo lo que has pasado. Esa noche cenamos juntas. Ella preparó sopa, pan casero. Hablamos durante horas. Le conté más detalles. Ella me contó de su vida, de su divorcio, de cómo había tenido que empezar de nuevo a los 50 años. Empezar de nuevo es aterrador, dijo, pero también es liberador. Puedes decidir quién quieres ser, sin el peso de las expectativas de otros. Sus palabras resonaron en mí. Los primeros días en Houston fueron extraños. Me sentía fuera de lugar, perdida. Pero Samara fue paciente. Me llevó a conocer el vecindario. Me presentó a sus vecinos. Me mostró la biblioteca local. Necesitas salir, decía. Necesitas volver a vivir. Poco a poco, empecé a encontrar una rutina. Me levantaba temprano. Caminaba por el parque cercano. Iba a la biblioteca. Leía. A veces solo me sentaba en una banca y observaba a la gente. Una tarde, en el parque, vi a una mujer vendiendo artesanías. Bolsas tejidas a mano. Manteles bordados. Cosas hermosas. Me acerqué. Las toqué. La textura me trajo recuerdos. Yo solía tejer cuando era joven. Antes de que la vida se volviera tan complicada. Antes de que todo fuera sobre dar y dar sin recibir nada. ¿Le gusta?, preguntó la mujer. Era mayor que yo. Tenía manos arrugadas y ojos amables. Es hermoso, dije. ¿Usted lo hace? Sí. Es mi pasión. Y mi sustento. Vende mucho. Lo suficiente. No me hago rica, pero pago mis cuentas. Y me hace feliz. Eso es lo importante. Compré una de sus bolsas. Una pequeña, con flores bordadas. Era cara para mi presupuesto actual, pero la necesitaba. Necesitaba tener algo bonito. Algo que me recordara que la belleza todavía existía. Cuando volví al apartamento, Samara vio la bolsa. Es preciosa, dijo. ¿Dónde la conseguiste? Una señora en el parque. Las hace a mano.
Samara me miró con una expresión extraña. ¿Sabes? Tú solías hacer cosas así. Recuerdo cuando éramos jóvenes. Siempre estabas tejiendo, bordando. Tenías un talento increíble. Había olvidado eso. Había olvidado que alguna vez tuve pasiones, hobbies, cosas que hacía solo para mí. Hace tanto que no hago nada de eso, dije con tristeza. Pues tal vez es momento de empezar de nuevo. Esa noche, mientras estaba en mi cama, pensé en sus palabras. Empezar de nuevo. No solo en donde vivía, sino en quién era. Al día siguiente, Samara me llevó a una tienda de artesanías. Compramos hilo, agujas de tejer, telas para bordar. No sé si todavía recuerdo cómo, dije, dudando. Las manos recuerdan. Ya verás. En casa, saqué los materiales, tomé las agujas, el hilo, y empecé. Al principio mis dedos estaban torpes, rígidos. Hacía años que no hacían esto, pero poco a poco, empezaron a recordar. El movimiento, el ritmo. Pasé horas tejiendo, perdida en el proceso. Por primera vez en semanas, no pensé en Lorena, no pensé en Gustavo. No pensé en las deudas o las amenazas o el dolor. Solo tejí. Hice una bufanda. Simple. Con errores. Pero mía. Completamente mía. Samara la vio y sonrió. Es hermosa. Deberías hacer más. Podrías venderlas. ¿Venderlas? No sé si son lo suficientemente buenas. Son perfectas. Tienen alma. Eso es lo que la gente compra. No perfección, sino algo hecho con amor. La idea se quedó conmigo. ¿Podría hacer esto? ¿Podría sustentarme haciendo algo que amaba? Durante las siguientes semanas, tejí más. Bufandas, gorros, bolsas pequeñas. Cada pieza era un acto de sanación. Cada puntada era una forma de recuperar algo que había perdido. Samara me ayudó a crear una cuenta en una plataforma de ventas en línea. Tomamos fotos de mis creaciones. Las publicamos. No esperaba que pasara nada. Pero una semana después, vendí mi primera pieza. Una bufanda color mostaza. $20. $20 que había ganado con mis propias manos. Con mi propio talento. Lloré cuando llegó el pago. No porque fuera mucho dinero, sino porque era mío. Porque lo había creado. Porque nadie me lo había dado por lástima o manipulación. Las ventas empezaron a llegar más seguido. No eran muchas. No me haría rica. Pero era algo. Era un comienzo. Mientras tanto, la doctora Olivares me mantenía informada sobre el caso. La investigación contra Gustavo había revelado más deudas. Más problemas. Había mentido en documentos bancarios. Había usado la identidad de Lorena para abrir cuentas sin su conocimiento. Esto es más grande de lo que pensábamos, me dijo por teléfono. Gustavo no solo es irresponsable, es criminal. Ha cometido fraude. Y Lorena puede estar involucrada sin saberlo. ¿Qué significa eso? Significa que ambos podrían enfrentar cargos. Lorena podría ir a la cárcel. O al menos tener antecedentes que afectarán su vida por años. Pensé en mis nietos, en lo que esto significaría para ellos. ¿Hay algo que pueda hacer? Por sus nietos, sí. Podríamos solicitar custodia temporal si la situación lo requiere. Pero eso significaría más batallas legales, más dinero, más dolor. No sabía qué hacer. Cada opción parecía llevar a más sufrimiento. Esa noche, hablé con Samara. Le conté todo. Ella me miró con esos ojos sabios que había desarrollado con los años. Fátima, no puedes salvarlos a todos. A veces solo puedes salvarte a ti misma. Y construir algo lo suficientemente estable como para que otros puedan aferrarse a ello si deciden hacerlo. Tenía razón. Yo no podía resolver los problemas de Lorena. No podía limpiar el desastre de Gustavo. Solo podía seguir construyendo mi propia vida, mi propia estabilidad. Y tal vez, solo tal vez, algún día mis nietos podrían venir a mí. Y yo tendría algo que ofrecerles. No dinero,
sino paz. Amor. Un lugar seguro. Por ahora, eso tendría que ser suficiente. 2 meses después de mudarme con Samara, recibí una llamada del detective Serrano. Señora Meneses, necesito informarle algo importante. Hemos arrestado a Gustavo Valverde. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fraude bancario. Falsificación de documentos. Uso de identidad ajena. Encontramos que usó información personal de su hija para abrir líneas de crédito. También intentó usar sus datos, señora Meneses. Tenía copias de su identificación, de sus documentos bancarios. Me sentí mareada. Gustavo había intentado usar mi identidad. Si no me hubiera ido, si no hubiera protegido mis cuentas, estaría hundida en deudas que no eran mías. ¿Y Lorena? Pregunté con voz temblorosa. Está siendo investigada. Por ahora no hay cargos contra ella. Parece que era víctima también. Gustavo escondió mucho de lo que hacía. Pero ella tendrá que testificar y enfrentar las consecuencias financieras de todo esto. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio. Samara entró a la sala y me vio. ¿Qué pasó? Le conté todo. Ella se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Aliviada de que lo hayan atrapado. Pero triste por Lorena. Aunque ella me trató horrible, sigue siendo mi hija. Es natural sentir eso. Pero recuerda, tú no causaste esto. Gustavo lo causó. Y Lorena eligió no ver las señales. Los días siguientes fueron extraños. Seguía mi rutina. Tejía. Vendía mis piezas. Pero mi mente estaba constantemente en Lorena. En mis nietos. Una tarde, mientras estaba en el parque vendiendo algunas de mis creaciones junto a la señora que me había inspirado, vi algo que me paralizó. Un hombre. Alto. Con gorra y lentes oscuros. Estaba parado del otro lado del parque. Mirando hacia mí. No lo reconocí. Pero algo en su postura me puso nerviosa. Parecía estar esperando. Observando. Recogí mis cosas rápidamente. Le dije a la señora que tenía que irme. Caminé rápido hacia el autobús. El hombre empezó a caminar también. En mi dirección. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Aceleré el paso. Él también. Llegué a la parada de autobús justo cuando uno venía llegando. Subí rápido. Miré por la ventana. El hombre se había detenido en la esquina. Sacó su teléfono. Hizo una llamada. El autobús arrancó. Yo temblaba. Cuando llegué al apartamento, llamé inmediatamente a la doctora Olivares. Doctora, creo que alguien me está siguiendo. ¿Qué? ¿Dónde? Le conté lo del hombre en el parque. Señora Meneses, esto es serio. Si alguien la está vigilando, podría ser un cobrador de deudas trabajando para los prestamistas de Gustavo. Gente peligrosa que busca cualquier forma de recuperar su dinero. Pero yo no debo nada. Ellos no lo saben. Y no les importa. Ven que usted es familiar. Piensan que pueden presionarla. ¿Qué hago? Primero, llame al detective Serrano. Reporte esto. Segundo, no salga sola por unos días. Y tercero, considere seriamente cambiar de ubicación temporalmente. Hice todo lo que me dijo. El detective Serrano tomó mi reporte. Dijo que aumentarían las patrullas en mi zona. Pero también advirtió que no podían protegerme las 24 horas. Los siguientes días no salí del apartamento. Samara iba al supermercado. Yo me quedaba adentro, tejiendo, tratando de no pensar en que alguien podría estar buscándome. Una noche, a las 11, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. No contesté. Llamaron de nuevo. Y de nuevo. Al cuarto intento, contesté. Sí. Señora Meneses. Era una voz de hombre. Ronca. Amenazante. Sabemos dónde está. Colgué inmediatamente. Mis manos temblaban tanto que el teléfono casi se me cae. Samara salió de su habitación. ¿Qué fue eso? Me llamaron. Dijeron que saben dónde estoy. Llamamos a la policía.
Vinieron 2 oficiales. Tomaron mi declaración. Rastrearon el número. Era un teléfono prepagado. Imposible de rastrear. Señora, consideramos que está en riesgo, dijo uno de los oficiales. ¿Tiene algún lugar donde pueda quedarse temporalmente? ¿Familia en otro estado? No tenía a nadie más. Solo Samara. Y ahora estaba poniendo a Samara en peligro también. La doctora Olivares me llamó a la mañana siguiente. Señora Meneses, hablé con el detective Serrano. La situación es grave. Los prestamistas de Gustavo están desesperados. Con él en la cárcel, no pueden cobrarle. Así que la buscan a usted. ¿Qué puedo hacer? No puedo vivir huyendo para siempre. Hay una opción. Un programa de protección temporal. No es el programa de testigos formal, pero es un refugio para víctimas de extorsión y amenazas financieras. Estaría en un lugar seguro por unos meses mientras la policía desarticula esta red. Y Samara. También podría entrar al programa si considera que está en riesgo. Hablé con Samara esa noche. Le expliqué todo. No voy a dejar que enfrentes esto sola, dijo con firmeza. Si hay un lugar seguro, vamos las 2. 3 días después, nos movieron. No nos dijeron exactamente a dónde hasta que llegamos. Era una casa en las afueras de San Antonio. Simple. Protegida. Con vigilancia. Había otras mujeres ahí. Otras historias. Otras huidas. Una mujer llamada Celia había escapado de un esposo violento. Otra, Adelaida, de un hijo adicto que la había amenazado. Todas buscando lo mismo. Seguridad. Paz. Una oportunidad de empezar de nuevo. Las primeras semanas fueron difíciles. Me sentía encerrada. Atrapada. Pero poco a poco entendí que no era una prisión. Era un refugio. Conocí a las otras mujeres. Compartimos historias. Lloramos juntas. Reímos juntas. Nos apoyamos. Y seguí tejiendo. Ahora hacía piezas para todas. Bufandas. Gorros. Mantas pequeñas. Cada una con colores diferentes. Con historias diferentes tejidas en cada puntada. Una tarde, Celia me dijo algo que nunca olvidaré. Fátima, mira lo que has creado aquí. No solo cosas bonitas. Has creado esperanza. Cada vez que tejes, nos recuerdas que podemos crear algo nuevo con nuestras manos. Que no estamos rotas. Solo estamos reconstruyéndonos. Sus palabras me llegaron al corazón. Mientras estaba en el refugio, el detective Serrano seguía trabajando. Arrestaron a 2 hombres conectados con los prestamistas. Encontraron documentos que los vinculaban con Gustavo. Con las amenazas. Con la red de extorsión. Señora Meneses, estamos desmantelando todo, me informó por teléfono. Pero necesitamos su testimonio. Necesitamos que declare formalmente sobre las amenazas. Sobre todo lo que pasó. Tendré que ver a Gustavo. Probablemente. Pero será en una corte. Con protección. Usted estará segura. Acepté. Porque ya no tenía miedo. O más bien, tenía miedo, pero había aprendido que el miedo no tenía que paralizarme. Podía sentir miedo y aún así seguir adelante. La fecha del testimonio se fijó para dentro de un mes. Mientras tanto, yo seguía en el refugio. Tejiendo. Sanando. Preparándome para enfrentar todo lo que venía. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano. Me vestí con ropa simple pero digna. Un vestido gris. Zapatos cómodos. Samara me había ayudado a prepararme. Vas a estar bien, me dijo mientras me abrazaba. Solo di la verdad. Eso es todo lo que necesitas hacer. La doctora Olivares me recogió del refugio. En el coche, repasamos todo. Cuando te pregunten, responde con calma. Con claridad. No te dejes intimidar por el abogado de Gustavo. Él intentará hacerte ver como la mala. Como si tú hubieras exagerado. Pero tenemos toda la evidencia. Los mensajes. Las llamadas. Todo. Llegamos a la corte. Un edificio grande de piedra. Había gente por todas partes.
abogados con trajes, familias esperando, policías vigilando. Entramos a la sala. Me senté en la banca designada para testigos. Miré alrededor. Y entonces lo vi. Gustavo, sentado al frente con su abogado. Llevaba un traje barato. Tenía la mirada baja. Se veía más delgado, más viejo. Y a su lado, en la banca de atrás, estaba Lorena, mi hija. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi sus ojos. Estaban rojos, hinchados de llorar. Pero también había algo más. Había vergüenza. Aparté la mirada. No podía pensar en eso ahora. Tenía que concentrarme. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Comenzó la audiencia. El fiscal presentó el caso. Fraude. Falsificación de documentos. Intento de extorsión. Amenazas. Cada cargo era más grave que el anterior. Entonces me llamaron a declarar. Caminé hacia el estrado. Puse mi mano sobre la Biblia. Juré decir la verdad. Me senté. El fiscal se acercó. Señora Meneses, ¿puede contarnos qué sucedió el día que su hija llegó a su casa? Y conté, con voz firme, sin llorar, sin temblar. Conté sobre la exigencia de $500,000, sobre la presión, sobre cómo me sentí amenazada, sobre mi decisión de irme. El fiscal mostró los mensajes, los correos, las grabaciones de las llamadas amenazantes. Reconoce esta voz, señora Meneses. Era la voz del hombre que me había llamado aquella noche. La voz que había dicho, sabemos dónde está. Sí, es la voz del hombre que me amenazó. El fiscal presentó evidencia que conectaba a ese hombre con Gustavo. Mensajes de texto, transferencias de dinero, todo documentado. Entonces fue el turno del abogado defensor. Se acercó a mí con una sonrisa falsa. Una sonrisa que intentaba parecer amable, pero que era pura manipulación. Señora Meneses, no es verdad que usted exageró esta situación porque estaba molesta con su hija. No, respondí con firmeza. Yo huí porque tenía miedo. Porque la exigencia era imposible. Porque sentí que no tenía opción. Pero su hija nunca la amenazó directamente, ¿verdad? No necesitaba amenazarme directamente. La presión, la manipulación, el peso emocional, todo eso fue suficiente. ¿Y no es verdad que usted tiene suficiente dinero para haber ayudado? ¿Que simplemente decidió no hacerlo? Yo tengo ahorros. Ahorros que son para mi vejez, para mi supervivencia. No tengo la obligación de pagar las deudas de alguien más, especialmente cuando esa persona me ha tratado como un recurso y no como una madre. El abogado intentó seguir presionando, pero el juez lo detuvo. Ya es suficiente. La testigo ha respondido. Volví a mi asiento. Me temblaban las piernas, pero lo había hecho. Había dicho mi verdad. Otros testigos declararon. El detective Serrano. Los oficiales que me habían ayudado. Un experto financiero que explicó el fraude de Gustavo. Finalmente, el juez dio su veredicto. El señor Gustavo Valverde es declarado culpable de fraude bancario, falsificación de documentos y conspiración para extorsión. Es sentenciado a 7 años de prisión. Escuché a Lorena sollozar detrás de mí, pero no me volteé. No podía. Después del juicio, salí de la corte. La doctora Olivares caminaba a mi lado. Lo hizo muy bien, señora Meneses. Fue valiente. No me siento valiente. Me siento cansada. Es normal. Pero esto terminó. Gustavo no podrá amenazarla nunca más. Los prestamistas están siendo procesados también. Usted está a salvo. Mientras caminábamos hacia el coche, escuché una voz detrás de mí. Mamá. Me detuve. Me volteé. Era Lorena. Estaba parada a unos metros de distancia, llorando, con los brazos cruzados sobre su pecho como protegiéndose. Mamá, yo no sabía. No sabía todo lo que Gustavo estaba haciendo. No sabía que te había amenazado así. La miré. Vi a mi hija.
Pero también vi a una desconocida. Lorena, tú me exigiste ese dinero. Tú me presionaste. Tú me hiciste sentir que yo era egoísta por querer conservar lo que era mío. Lo sé y lo siento. Estaba desesperada. Gustavo me había mentido sobre tantas cosas. Yo pensé que si tú nos ayudabas, todo se arreglaría. Pero nunca se arregla cuando le das dinero a quien no sabe manejarlo. Solo se pospone el problema. Ella asintió, llorando más fuerte. Perdí la casa, mamá. Lo perdí todo. Y ahora voy a criar a mis hijos sola. Sin Gustavo. Sin dinero. Sin nada. Parte de mí quería correr hacia ella. Abrazarla. Decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, se quedó quieta. Lorena, yo no puedo salvarte de esto. Esto es consecuencia de las decisiones que tú y Gustavo tomaron. Pero tus hijos son inocentes. Lo sé. Hay una cuenta que abrí. Para su educación. Para sus necesidades. Nunca tendrás acceso directo a ese dinero. Pero ellos estarán cuidados. Siempre. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Después de todo lo que te hice, todavía vas a ayudar a mis hijos. No son ellos quienes me lastimaron. Y merecen tener una oportunidad. Ella dio un paso hacia mí. Yo di un paso atrás. Pero a ti, Lorena, no puedo tenerte en mi vida. No ahora. Tal vez nunca. Necesito sanar. Necesito vivir lo que me queda de vida con paz. Mamá, por favor. Cuida a tus hijos. Aprende de esto. Conviértete en alguien mejor. Esa es la única forma en que puedes honrar lo que alguna vez tuvimos. Me di vuelta. Caminé hacia el coche. No miré atrás. La doctora Olivares me llevó de regreso al refugio. Esa noche, lloré. Lloré por la hija que perdí. Por la relación que nunca tendría. Por los años que no volverían. Pero también sentí algo más. Sentí que estaba completa. Que había cerrado un ciclo. Pasaron 6 meses. Salí del refugio. Renté un pequeño apartamento en Austin. Cerca de Samara, pero independiente. Monté un pequeño negocio. Vendía mis tejidos. En mercados locales. En línea. No ganaba mucho, pero era suficiente. Era mío. Conocí a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Formamos un grupo de apoyo. Nos reuníamos cada semana. Compartíamos historias. Nos dábamos fuerza. Me convertí en alguien a quien otras mujeres acudían cuando necesitaban ayuda. Cuando necesitaban escuchar que era posible sobrevivir. Que era posible empezar de nuevo. Una tarde, recibí una carta. Era de Lorena. No la abrí inmediatamente. La dejé sobre la mesa. La miré durante días. Finalmente, una noche tranquila, la abrí. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco nada de ti. Pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor. Conseguí un trabajo. Los niños están bien. Usan el dinero que pusiste para ellos sabiamente. Van a una buena escuela. Están en terapia. Están sanando. Y yo también estoy en terapia. Tratando de entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué te lastimé tanto? No te pido que vuelvas. Solo quiero que sepas que tu valentía me enseñó algo. Me enseñó que las mujeres no tienen que aguantar. Que tenemos derecho a decir basta. Gracias por eso. Te amo, aunque no lo merezca. Lorena. Doblé la carta. La guardé en un cajón. Tal vez algún día respondería. Tal vez algún día podríamos reconstruir algo. Pero no ahora. Ahora era mi tiempo. Me senté en mi pequeño balcón. Miré el atardecer. Los colores naranjas y rosas llenando el cielo. Y sonreí. Había sobrevivido. Había escapado. Había empezado de nuevo. Y por primera vez en mi vida, era completamente libre.